Hola, hola jóvenes, muy buenas a todos, un cordial saludo. Sé que me había demorado en hacer este video, les pido mil disculpas, pero por fin quiero compartirles esta información. Soy su amigo el predicador y como siempre la idea es buscar aquí un espacio para informar y reflexionar. Y en este caso quiero tocar un tema que está muy de moda y es la guerra de Rusia y Ucrania. ¿Ok? Una guerra que tiene muchos antecedentes y muchas cosas que vamos a tocar. Pero a manera de introducción, quiero mencionarte un tema que ya había hablado en un video anterior, en el video de la historia de los impuestos. Si no lo has visto, te invito a que lo veas, lo busques y lo veas. Y en ese video menciono algo que en una conferencia habló una de las mentes más brillantes de España, el doctor Jesús Huerta de Soto, donde hablaba de lo que son realmente los políticos. Los políticos son el cáncer de la sociedad. Los políticos no son la solución a ningún problema, ellos son el problema. Los políticos causan problemas y después cuando quieren buscar soluciones a esos problemas causan problemas mayores. ¿Ok? En ese video hablo de que la casta política, el Estado, el aparato opresor que maneja el monopolio de la violencia, que es el Estado, está prácticamente permeado por el maligno, por Satanás, ya que en la Biblia, ¿se acuerdan el episodio cuando Jesús fue tentado en el desierto por el demonio? El demonio le dijo que si Jesús se arrodillaba ante él, le iba a dar todos los reinos del mundo, ya que a él se le había concedido ese poder, esos reinos. Entonces, como conclusión, el demonio permeó y dirige prácticamente a la clase esta política. Y no es difícil concluir que eso es cierto, porque ningún ser humano podría hacer lo que hacen los políticos en cuanto a que no les importa matar, no les importan las vidas de personas inocentes, de los niños, de mujeres, de ancianos. A los políticos no les importa eso con tal de perpetuarse y seguir en el poder. Entonces una persona que hace eso y que mata a otros seres humanos debe tener el demonio adentro. O sea, es indiscutible. Dicho esto, les empiezo a comentar cómo empezó este conflicto. Y este conflicto se remonta, tiene sus raíces en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes recuerdan la Segunda Guerra Mundial que se acabó en el año 1945, donde derrotaron a Hitler, el bigotudo, el nazista que mató a un montón de judíos. Después de que la guerra se acabó, el mundo quedó dividido en dos bandos. Los capitalistas, liderados por Estados Unidos, y los socialistas, liderados por la Unión Soviética, donde obviamente la Unión Soviética tenía un régimen del terror, el comunismo que mató a tantas personas. Se calcula que durante el siglo pasado el comunismo mató aproximadamente 150 millones de personas y aún hoy sigue matando gente de hambre, por persecución, entre la China comunista, la Unión Soviética, todos los comunistas siguen matando personas. ¿Ok? En ese momento, para frenar esa, esa amenaza comunista que era la Unión Soviética, los aliados, liderados por Estados Unidos, deciden formar la OTAN. Han escuchado mucho de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? OTAN significa Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Por qué se llama así? Porque esa organización la conforman países que están en el hemisferio norte, conocidos como los países desarrollados. Es decir, Estados Unidos, Canadá y Europa, España, Alemania, Italia, etcétera. Y están, como ustedes bien saben de geografía, están divididos por el Océano Atlántico. Entonces, el Océano Atlántico en su parte norte lo conforman, pues estos países están ubicados en ese hemisferio, por eso se llama Organización del Tratado del Atlántico Norte. La OTAN la crean en el año 1949 para hacerle frente a esa amenaza de la Unión Soviética. ¿Ok? En su momento fue una muy buena idea porque tenían que frenar esa amenaza comunista asesina que estaba expandiéndose. ¿Qué pasó? Como ustedes recuerdan, la Unión Soviética cayó en el año 1991, es decir, hace 31 años. Ahora, si la OTAN se creó para frenar a la Unión Soviética, ¿por qué cuando se acabó la Unión Soviética no se disolvió la OTAN? Es lo que muchos nos preguntamos. Y en vez de disolverse, la OTAN ha seguido creciendo con los años.
Es decir, la OTAN empezó aproximadamente con 15, 16 países. Hoy en día hay más del doble. Hay como 33 países en la OTAN. Entonces, cuando se disuelve la Unión Soviética, que queda Rusia y el resto de países que antes eran parte de la Unión Soviética, entre esos Ucrania, empezó un proceso de transición muy positivo. Es decir, Rusia empezó a adoptar ya una economía más libre, los ciudadanos no se veían tan restringidos, abrieron grandes empresas que le llevaron beneficios a los rusos, tanto en empleo como en adquisición de productos, grandes multinacionales, y eso era muy bueno. Sin embargo, la OTAN seguía creciendo. Entonces, ¿por qué la OTAN crecía si ya Rusia había acabado el comunismo? ¿Ok? Entonces, de repente llega Putin al poder, cuyo antecedente es que era un espía de la Unión Soviética. O sea, si la Unión Soviética era una partida de políticos asesinos y corruptos y Putin era espía de, de esta Unión Soviética, ¿qué se puede esperar de un perfil de una persona así? ¿Ya? Entonces este tipo en un principio se veía conciliador. Él insistía en que la OTAN dejara de expandirse, ya que entre más se expandía la OTAN, más eh, tomaba países fronterizos con Rusia. Putin decía que pararan ese crecimiento, sin embargo la OTAN siguió y siguió y siguió. Así que en un momento se juntan varios factores que crean lo que se llama la tormenta perfecta. Habitantes prorrusos, como la Unión Soviética se disolvió hace relativamente poco, 30 años, hay habitantes que vivieron esa época y que todavía se identifican con esas costumbres soviéticas. Y por eso se le conocen hoy en día como prorrusos. Entonces, eso juntado al tema de la OTAN hizo que Putin tomara esa decisión que bajo ningún punto de vista es justificada, porque ninguna guerra tiene justificación donde mueren gente inocente. Pero ahí es donde empieza y se desencadena el conflicto. Entonces Putin evidentemente es un psicópata, porque ninguna guerra es justificada, ningún bombardeo y nada que atente contra la vida humana. Pero realmente de este lado del mundo occidental también son culpables, porque ¿para qué seguían fortaleciéndose militarmente si Rusia ya no representaba esa amenaza? ¿Ya? Había que tener cautela, pero no de esa manera. Entonces, hoy en día quien termina pagando los platos rotos es un país pequeño que está en la mitad y que no tiene con qué defenderse. Ahora la OTAN no quiere interferir militarmente y dejan a los ucranianos solos peleando una guerra con altas probabilidades de ser derrotados. Esperemos que lleguen a un acuerdo de paz, porque realmente esta guerra nos afecta a todos. En este lado de América Latina obviamente no nos afecta en el campo militar, pero sí hay una subida en los precios. Tras de que la inflación venía disparada por el tema de la pandemia, cuando ya veíamos una luz al final del túnel y la pandemia se estaba llegando a su fin, ya la mayoría de la gente estaba vacunada, etcétera, vienen y estallan la guerra en Ucrania y Rusia. Rusia, que es un gran exportador mundial de gas, de petróleo, Ucrania, que es exportador de fertilizantes, etcétera. Obviamente esto encarece los productos en Europa, en Estados Unidos. Y ahora parece que hay una guerra económica, sanciones y bloqueos a Rusia que a la postre se le están viniendo en contra a los estadounidenses y a los europeos. Y de carambola nos perjudican a los latinos. Así que pienso que hay que orar mucho, porque realmente estos líderes son unos psicópatas que solamente Dios puede tocarles el corazón para acabar este episodio tan absurdo y oscuro de la humanidad. Así que mis amigos, si tienen preguntas, leo sus comentarios, suscríbanse al canal, compartan este video. Les mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto.